Muchas veces hablamos, sí, efectivamente, de que la trata supone una forma de esclavitud moderna, hablamos a veces. Ciertamente, la situación que viven muchas de las víctimas de trata y la explotación y el sometimiento al que se ven abocadas por tratantes individuales o por redes de trata, muchas veces sí se puede equiparar a una situación directamente de esclavitud, donde muchas veces las personas pierden la capacidad de poder decidir sobre su propia vida, ¿no? Se convierten casi en objeto de otra persona que las utiliza. Entonces, efectivamente, son tratadas muchas veces como si fueran esclavas de aquellas personas que las están explotando. Pues sí, la verdad es que parece increíble porque legalmente hace muchos años, hace más de 200 años que se abolió formalmente la esclavitud, pero la realidad es que a día de hoy hay personas y grupos y redes criminales que sin ningún tipo de escrúpulo aprovechan la situación de vulnerabilidad o de necesidad de muchas personas, especialmente mujeres y niñas, para aprovecharse de esta vulnerabilidad y de esta situación de necesidad y realmente utilizar a las personas como si fueran mercancía, ¿no? Para obtener un lucro económico, cantidades enormes de dinero o beneficios también de otro tipo, ¿no? Aprovechándolas como mano de obra barata o como esclavas sexuales o como explotación en diferentes ámbitos. Sí, efectivamente, las organizaciones internacionales, desde Naciones Unidas al Consejo de Europa, la Comunidad Europea, la Unión Europea, hablan efectivamente de que la trata de seres humanos es uno de los negocios más lucrativos y lo comparan muchas veces con el tráfico de armas o con el tráfico de drogas. Son negocios, desde luego el negocio de la trata de seres humanos implica enormes beneficios para quien explota a las personas y muchas veces con un bajo riesgo de realmente terminar de asumir la responsabilidad por lo que han hecho, ¿no? Son delitos que muchas veces a lo mejor nos persiguen con la suficiente efectividad, se aprovecha la situación de vulnerabilidad, amenazar a estas personas con hacerles daño, tenerlas muy sometidas y muy controladas, y entonces muchas veces hay un alto grado de impunidad, ¿no? Mucho beneficio, mucho lucro y al final mucha impunidad para quien está cometiendo este delito, ¿no? Aunque hayamos ido mejorando, pero todo eso hace una combinación en la que sí que podemos decir que la trata de seres humanos es uno de los negocios más lucrativos, un negocio ilícito, por supuesto, más lucrativo a nivel internacional. Podemos compararlo con otros negocios ilícitos que, aunque sean muy diferentes, pues también nos ayudan a entender la dinámica, ¿no? Puede ser como el tráfico de drogas, o sea, también es ilegal, está prohibido, está perseguido y aún así se obtiene un lucro económico muy fuerte con el tráfico de drogas y con otros negocios ilícitos y por eso hay gente dedicada a ello, ¿no? Con la trata de personas ocurre lo mismo. Para la explotación sexual, que es una de las formas mayoritarias de trata, no solo en España, sino también a nivel europeo, en Europa, sobre todo en la Unión Europea, sino también la trata para otro tipo de situaciones de explotación, que puede ser explotación laboral en diferentes sectores, y es realmente un negocio ilícito muy lucrativo, efectivamente, y hay gente que se aprovecha de ello con total, sin escrúpulo ninguno, ¿no? Nosotras en Proyecto Esperanza es muy importante y es un trabajo que estamos haciendo con mucha profundidad, intentar ampliar la mirada sobre la trata, ¿no? A veces tenemos una mirada muy limitada, muy restringida de lo que supone la trata. Y la trata al final supone que una persona o un grupo o una mafia o una red criminal capta a alguien, traslada, aloja, recibe a esa persona utilizando medios que son ilegales, que son ilícitos, como puede ser pues, amenazas o violencia, pero también el abuso de situación de vulnerabilidad, con la intención de someter a esa persona a una situación de explotación en cualquier sector,
Puede ser explotación sexual, laboral, esclavitud, servidumbre, matrimonio forzado, trata con fines de tráfico de órganos, ¿no? Y esto puede ocurrir, que es importante entenderlo, tanto trata nacional dentro de un mismo país. Por ejemplo, aquí en España hemos tenido casos donde todos estos elementos del delito que hemos nombrado, desde la captación hasta la explotación, se producen dentro de España y ahí sería trata interna. También podemos hablar de la trata internacional, que es quizá la que más tenemos asociada, ¿no? Cuando una persona es captada, traída y trasladada desde otro país hasta España con el fin de someter aquí a la persona a explotación. En cuanto al perfil, pues sabemos que tengo aquí datos, por ejemplo, de la Unión Europea, últimos datos que ha hecho públicos la Comisión Europea respecto al 2017 y al 2018, hablando de los 27 países de la Unión. Se habla de que hubo 14.145 personas víctimas de trata registradas oficialmente. Esto es solo la punta del iceberg porque hay muchísimas otras personas que no son detectadas ni son identificadas. Entonces, estas sí que son las que constan en las estadísticas oficiales, ¿no? El 60% de esas víctimas registradas en la Unión Europea fueron víctimas de trata para explotación sexual. Y dentro de las que son víctimas de explotación sexual, la inmensa mayoría son mujeres, mujeres y también a veces niñas. Luego el 15% fue víctima de trata para explotación laboral, y el resto, el 25% restante, pues fue víctima de trata para otras finalidades de trata, ¿vale? Fuera de la explotación sexual y laboral, como puede ser matrimonio forzado, trata para cometer delitos, trata para criminalidad forzada en beneficio de las redes, que también obtienen mucho lucro económico con eso, con robos, con hurtos, tráfico de drogas, ¿no? Y podemos hablar que hay desde víctimas nacionales dentro del país, víctimas, por ejemplo, españolas, aunque sean una minoría, hasta víctimas a lo mejor de origen extranjero, pero nacionalizadas ya españolas, y luego víctimas de la propia Unión Europea, o sea, dentro de la Unión Europea, trata de personas de unos países más desfavorecidos a otros, y luego trata internacional de países de fuera de la Unión Europea hacia la Unión Europea. Sí que, a ver, un patrón, no podemos hablar de un único perfil, ¿no? Y además eso a veces limita mucho el entender la diversidad y la complejidad de la trata, que es un delito muy complejo y que puede afectar a muchas personas con grandes diversidades entre unas y otras, ¿no? Pero sí podemos decir que la inmensa mayoría son mujeres y que son mujeres en un rango de edad jóvenes, muchas veces entre los 18 y los 25 o 30 años. Y también hay menores de edad víctimas de trata, niños y niñas, pero en su mayoría niñas, ¿no? El denominador común, pues en muchos casos, personas que ellas y sus familias están en una situación económica difícil, en una situación de desventaja, en una situación de necesidad y muchas veces son captadas con engaño, con mentiras, sobre qué actividad o qué trabajo van a hacer, sobre cuáles van a ser las condiciones reales. Todo esto para ponerlas luego en esa posición de sometimiento y explotarlas, ¿no? Pero hay mucha diversidad. Nosotras hemos atendido desde, por ejemplo, chicas muy jóvenes con estudios y con una trayectoria y con experiencia laboral a mujeres prácticamente analfabetas en su propio idioma, ¿no? Por ejemplo, chicas jóvenes que aún no están casadas, no tienen hijos, familia, y otras mujeres con ya más edad, más madurez, que tienen a lo mejor su familia y sus hijos en origen, ¿no? Nacionalidades, pues muy, muy diversas. Nosotros cuando hablamos de trata internacional, pues en los últimos años atendemos sobre todo a mujeres de América Latina y de África subsahariana. Por ejemplo, un aumento muy grande en los últimos años de mujeres procedentes de Colombia y de Venezuela. Eso también nos hace entender que la situación de dificultad económica, política, social en determinados países, ¿no? Claro. Obviamente, claro, nutre y favorece la emigración a la desesperada, porque es que hay gente que literalmente no puede sobrevivir en su propio país, que busca desesperadamente una alternativa y de esa manera se produce un aumento de la migración en general y dentro de la migración aprovechan muchos tratantes esta situación de desesperanza para
prometer, ofrecer, engañar y que esas personas luego sean engañadas y captadas y traídas a España, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es como hay muchas causas raíz que hacen que especialmente mujeres y niñas sean más vulnerables a la trata. O sea, no es una casualidad que a nivel mundial, tanto los datos que ofrece Naciones Unidas como los datos de la Unión Europea, sea que la mayoría de las víctimas a nivel mundial, aunque no solo, pero la mayoría puedan ser mujeres y niñas, ¿no? Porque también tenemos, por ejemplo, y eso nosotras lo vamos viendo cuando entendemos y conocemos la historia de vida de cada una de las mujeres con las que trabajamos, muchas su situación familiar y personal es que vienen de situaciones muchas veces de dificultad y precariedad económica, pero también de violencia de género. Muchas niñas y muchas mujeres que han sufrido violencia contra la mujer por el hecho de serla en sus múltiples manifestaciones. Por ejemplo, han podido sufrir mutilación genital, han podido ser víctimas de un matrimonio forzado al que les obliga la familia o su entorno cultural, han podido ser víctimas de violencia en el ámbito de la pareja y de la familia una vez que se han casado, han podido sufrir violencia sexual o ya explotación sexual o esclavitud sexual en su propio país, y muchas veces huyendo de esas situaciones y buscando una vida mejor es cuando intentan a la desesperada salir de su país, venir a Europa con esta idea también, ¿no?, que proyectamos muchas veces en Europa de prosperidad, de empleo, de grandes salarios, grandes oportunidades, y son engañadas y traídas aquí, ¿no? Entonces, todo esto son la interacción entre las causas, las consecuencias. También muchas veces pues las propias políticas migratorias se cruzan con esto. Por ejemplo, el que no haya tampoco canales habilitados para poder migrar de una manera segura hace que muchas personas que quieran venir a Europa y tener una oportunidad tengan que buscar vías o tengan que apoyarse en personas que les dicen yo te voy a facilitar el viaje. Y ese yo te voy a facilitar el viaje muchas veces conlleva esta situación, pues por un lado de tráfico ilícito de inmigrantes. Vemos la situación en la frontera sur, en el Mediterráneo y en Canarias, ¿no? La situación tan desesperada de personas que para emigrar pues terminan viniendo en una patera y muchísimas veces perdiendo la vida, ¿no? Pero es que además de eso, muchas de ellas no solo son víctimas de tráfico ilícito, es que también lo son de trata para ser explotadas una vez que llegan aquí, ¿no? Entonces, ahí se cruzan muchas variables y el que no haya vías legales y seguras de migración tampoco ayuda ni favorece, al contrario, nutre las redes de tráfico y las redes de trata. Yo creo que por eso es importante también hablar de trata de personas, trata de mujeres. No utilizamos ya el término trata de blancas precisamente por la diversidad enorme y porque este es un problema global, ¿no? Y efectivamente, dentro de la trata de personas en la Unión Europea, un porcentaje muy alto son personas de la propia Unión Europea. O sea que este es un problema que nos afecta a todos los continentes, ¿no? Y luego lo que comentas es absolutamente cierto. Nosotras hace unos años hicimos un proyecto europeo de investigación sobre el impacto de la trata en la salud física y psicológica de las víctimas, y para ello también hicimos todo un análisis de las historias de vida en profundidad de las mujeres a las que estábamos atendiendo, ¿no? Y se ve muy claramente, por desgracia, que muchas de estas mujeres el delito de trata no es la primera situación de violencia grave que han vivido en su vida. Han vivido muchas veces una vida en la que se han ido superponiendo situaciones de violencia precisamente por el hecho de ser mujeres y niñas, ¿no? Desde la desigualdad y la discriminación en sus familias, porque muchas veces no pueden acceder al mismo nivel de estudios que sus hermanos varones, ¿no? Y tienen que sacrificarse y a lo mejor cuidar a los hermanos pequeños. Esa es la primera desigualdad o la primera discriminación, hasta lo que hemos ido comentando de ser sometidas a mutilación genital o a matrimonio forzado o a violencia sexual, ¿no? Entonces por desgracia, toda una superposición de violencias que tiene que ver con que vivimos en un mundo en el que hay una enorme desigualdad de género, y eso tiene un impacto y tiene unas consecuencias, ¿no? A la vez también
nosotras siempre trabajamos desde la óptica y desde la perspectiva de la resiliencia y la fortaleza de estas niñas y de estas mujeres. Nosotras en Proyecto Esperanza somos testigos acompañando el proceso de recuperación de cada una de ellas, de la capacidad de supervivencia, la valentía, el coraje, la fortaleza de estas niñas y estas mujeres para salir adelante, para levantarse cada día, para seguir luchando por su recuperación, por su futuro, por el futuro de sus familias. Tenemos, por ejemplo, para mí es una lección de vida y un testimonio increíble, el interés, la dedicación de muchísimas de las mujeres africanas con las que estamos, africanas y también de otros países de América Latina, con las que estamos trabajando, su interés y su motivación enorme por estudiar. O sea, no han tenido a veces la oportunidad en sus países de origen y una vez que han llegado a nuestra casa de acogida, que están recuperándose, que les podemos ofrecer oportunidades y posibilidades de formación, de desarrollo personal, de búsqueda de empleo, muchísimas están priorizando el hacer sus estudios y están sacándose el graduado, están formándose con un interés. Bueno, es que tenemos chicas que están sacándose el graduado de la ESO y que están obteniendo las mejores notas de su clase. O sea, en educación de adultos. Emociona, o sea, es increíble. Un mérito increíble. Por eso digo que efectivamente parten de una situación de desventaja, desigualdad, discriminación, violencia, han sufrido muchísimo a través de la trata y de otras realidades que han vivido, pero tienen una enorme fortaleza y nos dan una lección cada día, ¿no? Y lo que necesitan es un acompañamiento y un apoyo especializado que realmente trabaje de manera individualizada con cada una de las mujeres, que entendamos bien que tenemos que trabajar con cada persona sus propios objetivos, cada persona tiene su motivación, su recorrido, su historia de vida y a partir de ahí poniéndonos a su lado y acompañándola en lo que ella quiere hacer y ofreciéndole, por supuesto, apoyo social, apoyo jurídico, apoyo psicológico, apoyo médico y todo lo que tiene que ver con la educación, la formación y el empleo, son mujeres que recuperan su vida, recuperan su futuro, salen adelante, tienen nuevos proyectos, ¿no? Y es una maravilla ver, bueno, nosotros trabajamos muchísimo desde la cercanía y el vínculo. Entonces, una vez que una mujer ya está haciendo su vida de forma autónoma, pues seguimos cuidando y manteniendo ese contacto, ¿no? Entonces, ver toda esa trayectoria, ¿no? y cómo ellas van desplegando su vida y logrando sus objetivos, pues realmente es una maravilla. Sí, es uno de los aspectos como más sensibles, más cruciales, ¿no? Nosotras queremos que se conozca el Proyecto Esperanza, que se conozcan los servicios especializados que ofrecemos, que son además servicios, por supuesto, gratuitos y totalmente adaptados y especializados a la necesidad de cada mujer. Entonces, tenemos un teléfono de atención 24 horas, que es el 607 54 25 15, y a través de ese teléfono nos llegan llamadas de todo tipo de personas, desde policía y guardia civil, hospitales, embajadas, consulados, otras ONGs, cualquier persona privada puede llamar, la mujer directamente puede llamar y bueno, es una de nuestras vías de acceso. Trabajamos 24 horas al día, todos los días de la semana, todos los días del año y siempre hay alguien al otro lado de ese teléfono para poder atender cualquier situación de urgencia que se dé. Pero es que además trabajamos de manera muy estrecha con las fuerzas de seguridad, con policía y con guardia civil. Hay mucha coordinación y desde ahí pues también hay muchos casos que nos llegan a través del trabajo de las fuerzas de seguridad y también con organizaciones que trabajan a lo mejor con personas migrantes, con mujeres víctimas de violencia, con personas en situación de exclusión social, personas sin hogar, que pueden a través de su trabajo contactar con alguna persona que pudiera estar en una situación de trata, ¿no? Entonces ahí siempre les decimos
llamadnos, consultadnos y valoramos conjuntamente el caso y vemos a ver qué hace falta. Entonces, bueno, ahí tenemos disponibilidad total. También nos llegan a veces casos de otros países europeos, ¿no? Por ejemplo, por todo el tema migratorio entre los países o porque una persona es devuelta a España por convenio de Dublín, por ejemplo, pero se ve que hay indicios de trata. Entonces, nos llegan casos de todo tipo y tenemos un equipo de 4 personas dedicado a atender estas situaciones de emergencia, a informar a la mujer, a escucharla, a valorar su caso, valorar la situación de riesgo en la que puede estar y a partir de ahí ofrecerle todos los servicios de apoyo que tenemos. Efectivamente, para nosotras ahora mismo es una prioridad porque es algo que nosotras hemos detectado en el terreno y trabajando con las mujeres, es una prioridad que se entienda que la trata de seres humanos, la trata de mujeres en Europa y en España no solo se da para la explotación sexual en la prostitución. También puede haber explotación sexual fuera de la prostitución, por ejemplo, que un tratante individual utilice a una mujer como su propia esclava sexual, su propia esclava doméstica y sexual. Eso sería una forma de trata sexual diferente a la prostitución. Y esto lo estamos detectando y lo estamos viendo. ¿Qué ocurre? Que como no lo conocemos y no es muy visible, muchas veces no lo estamos detectando y esas personas se quedan sin ayuda y sin protección. Esa es una variable. Otra variable es la trata, por ejemplo, para matrimonio forzado. Hemos tenido casos ya en el proyecto Esperanza y aquí en España, no solo de mujeres que vienen de otros países huyendo de una situación de matrimonio forzado, sino que estando aquí en España, viviendo aquí en España con sus familias o con sus comunidades, ha podido haber el intento de obligarlas, ¿no? Trasladarlas, por ejemplo, a su país de origen para obligarlas a contraer un matrimonio forzado que ellas no quieren. O la trata para explotación laboral en el servicio doméstico. Sabemos que el servicio doméstico es un sector muy precario, muy feminizado, donde especialmente las mujeres que trabajan como internas pueden sufrir una vulneración de derechos grave y hemos llegado a ver casos de trata para explotación en el servicio doméstico interno, en el empleo del hogar interno. Entonces, a raíz de esa experiencia que estamos teniendo, lo que queremos es analizar en profundidad los casos y formar y sensibilizar a actores clave que pueden entrar en contacto con este tipo de situaciones, pero que si no están capacitados, formados, sensibilizados, les van a pasar desapercibidas. Entonces, este proyecto también consiste en eso. Y además también tú nombrabas el ámbito legislativo. En España hemos avanzado mucho en los últimos 20 años. Nosotras en Proyecto Esperanza hemos sido testigos. Hemos avanzado mucho en legislación, en coordinación, en protocolos, pero casi siempre enfocados en exclusiva a la trata con fines de explotación sexual en la prostitución. Y sin embargo, España ha firmado todos los convenios internacionales de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, las directivas europeas, y esto nos obliga a tener una visión global de la trata para todas las finalidades de explotación y de garantizar la protección a todas las víctimas. Y eso es lo que también estamos intentando lograr con este proyecto, el incidir en que se promueva una ley integral de lucha contra la trata en todas sus finalidades y que garantice la protección a todas las víctimas. Por supuesto, con un enfoque de género, un enfoque de derechos humanos, un enfoque también de infancia, pero el Estado español tiene obligación de garantizar esta protección a todas las víctimas de trata, sea cual sea la finalidad de explotación que hayan sufrido. Entonces, por eso es muy importante visibilizar estas otras finalidades de trata, incidir en que se garantice la derivación y la protección también de estas personas. Sí, el tema de la pandemia lógicamente ha supuesto un impacto a nivel mundial para todas las personas, ¿no? Para todas las sociedades, pero es verdad que para aquellas personas que estaban ya en una situación precaria y de dificultad, pues la pandemia y el confinamiento estricto que vivimos, la pérdida de empleos, todo esto tiene lógicamente un impacto todavía mucho mayor en personas que viven y que están en una situación de dificultad, entre ellas
las víctimas de trata y personas que a lo mejor habían sufrido la trata, mujeres que ya estaban viviendo de forma autónoma, que ya tenían un empleo, que ya habían salido adelante, pero que con la pandemia y la crisis económica y social que ha derivado de la pandemia, vuelven un paso atrás. Han perdido empleos, han perdido ingresos y vuelven a quedar en una situación de precariedad. Entonces, efectivamente, la pandemia ha tenido un impacto fuerte en víctimas de trata y supervivientes que estaban ya en un proceso de recuperación, y ahí desde Proyecto Esperanza pues lo reflejamos en la memoria de este año, ¿no? El enorme trabajo que ha supuesto, el enorme esfuerzo, también poner en marcha y activar nuevos programas, por ejemplo, de ayudas económicas, porque había mujeres que no llegaban a fin de mes, que no podían cubrir sus necesidades básicas, que no tenían ingresos ni para comprar la comida, ni para pagar su habitación de alquiler, y bueno, ha supuesto, pues yo creo, mucho esfuerzo de adaptación y de respuesta, ¿no? Y luego hay un factor que efectivamente lo hemos estado comentando antes, ¿no? Cualquier situación de pérdida de derechos y de crisis social y económica va a ser, nos tememos, va a ser, y esto lo vamos a ver en los próximos meses y años, va a ser el caldo de cultivo para mayor vulnerabilidad y mayor desesperación de mucha gente. Y eso puede hacer aumentar situaciones de explotación severa, trabajo forzoso, trata con fines de explotación dentro de nuestro propio país, desde nuestro país a otros países europeos o desde otros países hacia España, ¿no? Entonces, eso es algo que nos preocupa. Y en cuanto a la esperanza, nosotros la mantenemos en el día a día por lo que antes os comentábamos, ¿no? El ver y el acompañar a cada una de las mujeres para nosotras es una motivación total y un signo de esperanza enorme, ¿no? Precisamente porque vemos que el trabajo tiene sentido, porque una persona que ha sufrido una violación de derechos tan grave, si como sociedad estamos sensibilizados y disponemos de los recursos adecuados y especializados, realmente, ya que no hemos podido prevenir y evitar ese delito, por lo menos tenemos un compromiso y una obligación como sociedad y como Estado de reparar ese daño que han sufrido y darles la oportunidad, que tengan la oportunidad de recuperar su vida, ¿no? Y eso es lo que nosotras en el día a día vemos y podemos mediar y podemos acompañar y podemos ofrecer, ¿no? Entonces es un signo de esperanza muy importante, ¿no? También el tener siempre una mirada hacia lo inmediato, pero también una mirada a medio y a largo plazo, ¿no? Nosotras en Proyecto de Esperanza tenemos la perspectiva de llevar 20 años trabajando en esto. Fuimos uno de los proyectos pioneros en poner en marcha, con financiación europea, un programa piloto de atención integral a víctimas de trata. Hemos ido viendo cómo en España ha aumentado la sensibilidad sobre el problema, el conocimiento del problema. Antes no había ningún tipo de normativa, no había políticas públicas, no había presupuesto, no había recursos, ¿no? Entonces, el mirar también con perspectiva nos da esa visión de, claro que se puede avanzar, se puede mejorar, se puede dar respuestas, se puede proteger, se puede ayudar, se puede adoptar legislación, se puede poner en marcha recursos, se puede dotar presupuestariamente. Entonces, ¿que es suficiente? No, no es suficiente. ¿Que todo está hecho? No, no todo está hecho. Hay muchas cosas en las que avanzar y que mejorar. Pero a la vez, bueno, tenemos también esa visión de futuro, ¿no? Esto es una carrera de fondo y como sociedad tenemos que seguir profundizando en lo que es la prevención y la promoción de los derechos humanos, de la igualdad, de la reparación y de la justicia para víctimas de delitos tan graves como este, ¿no? Y ahí sumando esfuerzos con muchas otras entidades, con las autoridades, trabajando en red también a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional, pues vamos avanzando, ¿no? Y bueno, ese es nuestro compromiso y ahí seguimos.